Qué bendición poder esperar en el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento me dispongo a predicar tu palabra. Oro, Señor, por todas las personas que están oyéndome, los que están ahí en línea. Señor, que tu presencia hoy esté con ellos bendiciéndoles. Señor, yo te pido que tú respondas las peticiones que tienen mis hermanos, mis hermanas que están ahí oyendo, los que van a llegar, Señor, a la transmisión en diferido, Señor. Yo te pido que hoy el Espíritu de Dios, por tu santa misericordia, Señor, traiga paz, traiga respuesta, Señor. Concede, Señor, las peticiones de tu pueblo, de las personas que están ahí. Señor, que tu palabra hoy haya cabida en nuestro corazón. Señor, que tu palabra nos limpie, nos santifique, que tu palabra haga en nosotros esa obra gloriosa y maravillosa para la cual tú la envías. En el nombre de Jesús de Nazaret, ato y ligo todo poder de las tinieblas, toda oposición, todo principado que se quiera oponer a la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, ato, ligo y desautorizo todo plan de las tinieblas, hecho por tierra todo espíritu de confusión, todo espíritu de maldad, todo espíritu de religiosidad, lo declaro inoperante en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hay poder en la sangre de Jesús de Nazaret, hay poder en el nombre de Jesús. Todo espíritu de ceguera que quiere entorpecer, que quiere impedir que las almas lleguen al verdadero conocimiento de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret hay poder, hay victoria. Señor, que tu palabra hoy, que va a ser expuesta, Señor, corra y haga una obra gloriosa, el milagro del nuevo nacimiento en cada persona, Señor. Que tu palabra, Señor, bendiga los corazones, que tu palabra traiga paz, gozo, alegría, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Saludo a todas las personas que están ahí. Saludo a Carlos Ruiz. Deseo que la bendición de Dios esté contigo, con toda tu familia. Gloria al Señor. Qué bendición saber que están ahí oyendo la palabra del Señor. Y vamos a ir a la carta del apóstol Santiago. Carta del apóstol Santiago, capítulo 4. Gloria al Señor. Versículo 8. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Gloria al Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Aleluya. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Gloria al Señor. Qué bendición cuando podemos entender que la única solución para nuestros problemas, la única respuesta para el ser humano está en Jesucristo. Jesucristo es el verbo que fue hecho carne, y el verbo, aquel verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria. La palabra del Señor es el verbo, es Cristo. O sea, la Biblia es Cristo. En Cristo hay respuesta. En la Biblia hay respuesta para todos los interrogantes del ser humano. Hay solución, hay esperanza. Cuando nosotros venimos a Cristo a través de la Escritura, el Señor Jesucristo dice en San Juan capítulo 7, versículo 37, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y en el 38 dice: si alguno cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué bendición cuando podemos entender que solo en Jesucristo hay paz, que solo en Jesucristo hay esperanza,
que solo en Jesucristo podemos encontrar las respuestas a esos interrogantes de nuestra vida. Solo en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, ese manual de convivencia para el ser humano. Es el manual que nos dice lo que Dios quiere que nosotros hagamos, cómo quiere que hagamos y para qué Dios quiere que hagamos las cosas. Así que en esta noche vamos a estar hablando bajo el tema ¿por qué Dios nos pide que nos humillemos? ¿Por qué Dios nos pide que nos humillemos? Que nos acerquemos a Él. ¿Por qué? ¿Por qué no nos deja Dios así vivir como querramos? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama. Porque Dios nos hizo con un propósito específico y es que nosotros disfrutáramos de su presencia. Gloria al Señor. Que nosotros pudiéramos tener esa comunión directa con nuestro Hacedor, con nuestro Creador. Por eso Dios nos pide que nos humillemos delante de Él. En una ocasión, hablándole la palabra, compartiendo la palabra del Señor con un hombre joven, un poquito bastante preparado, bastante preparado, leía mucho, muy estudioso, muy juicioso, y el hombre era muy entregado a su estudio, a su trabajo, pero él no aceptaba nada acerca de la palabra del Señor. Él no quería nada de Dios y él todo lo hacía por su propia fuerza, por sus propios medios. Él mismo buscaba cómo en medio de su alejamiento de Dios, él buscaba prosperar y buscaba lo que todo ser humano busca, la verdadera felicidad. Amén. Entonces, aquel hombre, un día me puse a compartirle la palabra del Señor y yo le decía a ese hombre, Dios quiere que tú humilles tu corazón ante Él, que tú te humilles ante el Señor. El Señor quiere verte humillado, el Señor quiere bendecirte. Y el hombre aquel quedó muy sorprendido con esa palabra, tal vez nunca la había oído, pero él me decía, Reinaldo, ¿por qué y para qué Dios quiere que nosotros nos humillemos? Porque es que en mi mente no cabe, o sea, no concibe en mi mente que Dios, siendo un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios amoroso, quiera ver al hombre humillado ahí, arrodillado delante de él. A él le parecía horroroso que Dios nos demande que nosotros nos humillemos ante Él. ¿Por qué será que Dios quiere que nos humillemos delante de Él? Esa era la pregunta y él decía, yo no concibo, yo no acepto que Dios pida que nosotros nos humillemos delante de Él. No acepto eso. Y él me alegaba, pero ¿sabe una cosa? Estudiando la palabra nos damos cuenta el por qué y el para qué. Dios quiere que el ser humano se humille ante su presencia, porque Dios quiere que nosotros lo reconozcamos, que Él es Dios, que Él es nuestro Hacedor, que nosotros estemos claros, conscientes, que Dios fue el que nos hizo. Nosotros no venimos del mono, nosotros no somos un accidente ni una explosión. Tratan de manipular esa verdadera verdad, y valga la redundancia, que esa verdad perfecta que nosotros fuimos creados por Dios. Dios es el dueño de todo lo que existe. La Biblia lo dice y yo lo creo, porque Dios es nuestro Hacedor. Pero hay algo glorioso. El Señor, cuando vio que la humanidad se desvió y desobedeció al Dios vivo, al propósito maravilloso que Dios tenía con el ser humano. ¿Cuál era el propósito? Bendecirnos, darnos vida, darnos salud. Dios no quería ver al hombre esclavizado en el trabajo, menos esclavizado en el pecado. Dios quería que el hombre fuera bendecido, prosperado. Ese es el verdadero pensamiento de Dios. Ni un pensamiento de Dios
es de hacernos mal. Al contrario, Dios quiere que nosotros seamos prosperados. Bueno, pero entonces hay como una contradicción ahí, porque si Dios quiere bendecirnos, si Dios quiere prosperarnos, ¿para qué Dios quiere que nosotros estemos humillados, que nos arrodillemos delante de Él? Porque para aquel joven que le estaba comentando del testimonio de la situación la experiencia que me permitió el Señor tener al predicarle la palabra a ese hombre, él me decía, o sea, él veía que humillarse, estar de rodillas, era algo muy bajo, muy vil. Y yo no entiendo por qué Dios quiere que el hombre esté ahí en una posición de rodillas ante Él. Eso es algo menospreciable, decía él y alegaba. Pero ¿sabe una cosa? Jesucristo, el Hijo de Dios, lo entregó todo. Todo lo entregó por amarnos a nosotros. Y dice la palabra del Señor en Filipenses. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 2. Gloria al Señor. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Hermanos, si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, autor y consumador de la fe, si Jesucristo, siendo el autor de la creación, Él es nuestro hacedor. Y mire lo que dice el apóstol en el capítulo 2, versículo 5 de Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Sabe por qué dice esto? Porque Cristo se humilló. Vamos a seguir leyendo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, él no dijo, uy, yo, ¿cómo me voy a humillar yo a desprenderme de mi trono, de mi corona, de mi realeza, de la alabanza, de esa relación que tenía con los ángeles y con el Padre y con el Espíritu Santo y con los ángeles de Dios? Esa adoración que le rendían, que le tributaban los ángeles. El Señor no tuvo en cuenta ser igual a Dios como cosa que yo voy a ir a la tierra, voy a tomar forma de un ser humano para recorrer el camino. No, pero ¿qué le pasa? ¿Qué tal aquel hombre, amigo mío, a quien yo le estaba hablando la palabra? Saludo a todas las personas, saludo al hermano Freddy Rodríguez Ronderos, saludo a su esposa Marta y a toda su familia y deseo que la bendición de Dios esté con usted. Bueno, aquel hombre no entendía que Jesucristo se había humillado, se había desprendido de su realeza. Él es el Rey, Él es el Señor y Él se desprendió de todo, de su cetro, de su corona, de la adoración, de la alabanza que le tributan los ángeles día y noche, o sea, constantemente, ¿sí? Y el Señor se desprendió de todo, ¿sabe para qué? Para venir a tomar forma de un ser humano. Así como tú y como yo. Jesucristo espiritualmente, su alma, su vida, su sangre no era sangre humana, era sangre del cielo, porque Jesucristo no fue engendrado por José. José fue su padre adoptivo, se pudiera decir, su padre de crianza, pero él es hijo verdaderamente de Dios. La sangre de Jesucristo era sangre de Dios, sangre divina, sangre real, ¿sí? Y Jesucristo se desprendió de todo eso y vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Vino para recorrer el camino del Calvario, ser vituperado, ser menospreciado, ser crucificado, lacerado, todo eso. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo. O sea, él voluntariamente le dijo al Padre, Padre, yo voy a tomar forma de siervo, yo voy a tomar forma de ser humano para ir a la cruz del Calvario y con mi sangre preciosa ir y salvar la humanidad. Jesucristo vino a reconciliar al hombre con Dios, 100% Dios. Jesucristo, cuando estuvo en esta humanidad, aquí él era 100% Dios porque no fue engendrado por hombre, pero era 100% humano. Él sufrió todas las necesidades, todo lo que el hombre es ser humano, todo lo que el ser humano pasa, las necesidades, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, necesitaba las cosas, tuvo que pagar impuestos, todo lo que el ser humano vive, lo vivió el Señor Jesucristo. Pero esa fue la humillación. Él mismo se despojó de su cetro, de su corona, de su trono, de la adoración que le rinden los ángeles, para venir a tomar forma de siervo, forma de ser humano. Si el Señor Jesucristo lo hizo, se humilló por ti y por mí, ¿quiénes somos nosotros para no humillarnos ante el Señor? Es que ahí la situación. Tú que me estás oyendo, que tal vez a veces se le hace también difícil arrodillarse, uy, pero es que yo arrodillarme es como muy bajo, es como muy vil. Así decía aquel amigo mío que le estaba hablando la palabra, que era muy bajo, que era algo menospreciable arrodillarse delante de Dios. Pero como Jesucristo no pensó en eso, él era igual a Dios, él era Dios y él se despojó de todo. Sigue diciendo la palabra, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estoy leyendo Filipenses capítulo 2, versículo 7 y paso al 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A quién se hizo obediente Cristo? Él se hizo obediente al Padre. Él obedeció al Padre. ¿Se acuerda que allá en la oración del Getsemaní, él decía, Padre, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. No sea hecha mi voluntad, hágase tu voluntad. Esa fue la obediencia. El Señor Jesucristo ahí pudo haber dicho, no, yo renuncio. No quiero ir a la cruz. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue encontrado por Judas y que iba con una turba, un buen grupo de hombres que iban armados y todo eso y lo iban a capturar? Pedro, que estaba al lado de el Señor Jesucristo, sacó una espada y le quiso volar la cabeza a uno de esos, pero se le fue y le quitó fue la oreja así de un solo chanflanazo, de un solo peinillazo, dicen allá en mi tierra, en Santander. Pero el Señor Jesucristo dijo, no, Señor, Pedro, así no es. Yo mismo me estoy ofreciendo por ustedes. Si yo quiero, le puedo pedir al Padre una legión de ángeles y con eso es suficiente para derrotar a todos. Con un solo soplo de su palabra, los derrumba y los desaparece a todos. Pero ¿sabe una cosa? Ese es este momento. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero muchos seres humanos que son un poquito más altos que Dios en su pensamiento, y sabe una cosa, les da duro arrodillarse, les cuesta dificultad, les da pena, se sienten viles, se sienten menospreciables, porque dicen que, uy, no, que qué menosprecio arrodillarnos ante el Señor. Y como el Señor no hizo eso, el Señor se entregó. Dice, pero cuando el Señor se humilló, eso lo vio el Padre y el Padre se agradó.
de esa humillación, de esa obediencia del Señor. Y era el Hijo de Dios. No era ser humano engendrado por un ser humano, sino que tenía la sangre de Dios, la sangre de Jesucristo. Por eso es que nos puede limpiar de todo pecado, porque el Señor nunca se contaminó de pecado, sino que la sangre de Cristo es santa, es pura, y es la única que nos puede limpiar de todo pecado, de la mancha del pecado. Lo único que puede quitar la mancha del pecado es la sangre. Humillado tanto, ¿ah? Yo diría ese joven, aquel hombre que estaba hablando conmigo, dijo, no, yo no me hubiera humillado tanto, y yo no me arrodillo ante Dios, decía él, y lo decía como con cierto orgullo, como con cierta, ¿qué digo yo? Altivez. Decía, no, yo no me humillo ante Dios. No, eso no, entonces Dios es malo, decían. Pero Dios lo hizo, y Dios nos pide que nos humillemos, porque si se humilló el Hijo de Dios, Jesucristo, el Creador, el dueño de todo, se humilló ante el Padre, ¿por qué no nos vamos a humillar nosotros? Pero mire qué hermoso que el Señor, el Dios Todopoderoso, el Padre, lo premió. Versículo 9, Filipenses 2:9 dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Sabe por qué no debemos sentir vergüenza, ni sentir ira, ni sentir nada de fastidio, de arrogancia, arrodillarnos ante el Señor? Por eso, porque si tú que me estás oyendo, si tú no quieres hoy, no tomas la decisión voluntariamente, así como lo hizo el Señor Jesucristo, absolutamente nadie lo obligó a él. Él puso su vida, él se entregó a sí mismo, ¿sí? Y Dios quiere, Dios anhela que nosotros también reconozcamos eso y que nos humillemos voluntariamente. Pero hay algo. Si tú, que eres un pecador, un vil pecador, como lo soy yo, esa tendencia pecaminosa, humano, ¿cierto? Si no tomamos la decisión hoy, que estamos en este cuerpo humano, que tenemos conciencia, si no tomamos la decisión de humillarnos delante del Dios que nos salvó, que nos amó hasta lo sumo, hasta lo máximo. Dice el apóstol, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Todo lo que Jesucristo hizo, se humilló hasta lo sumo, hasta lo máximo. ¿Sabe una cosa? Lo hizo para que tú y yo podamos reconciliarnos con Dios y volver a ser hijos de Dios, o empezar a ser hijos de Dios, ¿sí? Entonces, si tú no lo haces, resulta que te voy a contar algo. Si tú eres de esas personas arrogantes que no quiere humillarse delante del Señor porque le da pena, porque le da vergüenza, porque se siente humillado, yo te voy a decir algo. Un día, todos los seres humanos que no se humillan delante del Señor voluntariamente, un día van a tener que humillarse ni arrodillarse. Miren lo que dice aquí, versículo 9. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús de Nazaret se doble toda rodilla. O sea, tú que no quieres hoy voluntariamente arrodillarte delante del Señor, un día vas a tener que arrodillarte delante de Dios, lo creas
o no lo creas. Si tú no lo crees, mi sentido pésame. Pero si tú lo crees y hoy cambias de mentalidad, hoy toma la decisión voluntaria de arrodillarte delante del Señor, vas a encontrar salvación. Vas a encontrar la oportunidad de ser salvo por gracia. Y si tú no lo crees, un día vas a tener que arrodillarte delante de Dios y vas a tener que decir: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, aunque te pese la cobarde envidia. Si tú no lo haces, un día vas a tener que obligatoriamente hacerlo, pero ya no va a ser para salvación, va a ser para vergüenza, porque de todas formas, ante Jesucristo, toda rodilla se tiene que arrodillar. Si queremos voluntariamente, voluntariamente lo hacemos para salvación, para encontrar misericordia. Pero si estando en este cuerpo humano, tú no tomas la decisión de arrodillarte y recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, un día en el juicio del gran trono blanco, te vas a tener que enfrentar a Jesucristo. Y lo primero que el Señor va a mirar es si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Dice la palabra del Señor, en Apocalipsis. Vamos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 20, si no estoy mal. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, todos los que en esta humanidad no toman la decisión voluntaria, Cristo no está obligando. Todo el que no tome la decisión voluntaria de recibir a Cristo, de obedecer su palabra. Esta es la palabra de Dios, lo creas o no. Si tú no tomas la decisión de aceptar y obedecer la palabra de Dios, un día lo vas a tener que hacer ante el juicio del gran trono blanco, arrodillarte ante Dios y decir y gritar de rodillas con tus manos alzadas diciendo: Jesucristo es el Señor. Pero cuando allá lo hagas, ya no va a ser para salvación ni para misericordia, va a ser para vergüenza y para condenación. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, déjame decirte que hay una sola, así como dijo alguien hoy por un programa que estaba viendo, una hermana, una sierva del Señor: sin anestesia se la estoy soltando. Si tú no tomas la decisión de buscar a Cristo, de recibir a Cristo y de gritar a los cuatro vientos que Jesucristo es el Señor de tu vida y obedecerle como se le obedece a los señores, entonces una sola sentencia dice: y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Toda la eternidad sin Dios, toda la eternidad en un lugar, y de allí ya no hay oportunidad. Toda la eternidad sin Dios. Amén. El Señor sabe que nosotros no somos los mejores. El Señor sabe de tus debilidades. El Señor sabe de tus flaquezas. El Señor te conoce. El Señor te vio allá cuando tú estabas en el vientre de mamá. Allá te vio el Señor y tú vistes al Señor. Dice el salmista: mi embrión vieron tus ojos. Tu embrión, cuando tú y yo éramos solamente un embrión, vimos al Señor y nosotros sabemos que fuimos creados por la mano de Dios. No es una casualidad que tú y yo estemos en esta tierra. Es un propósito divino, es un propósito glorioso, es un propósito maravilloso. De hecho, en la carrera de los espermatozoides, para que tú seas hoy un ser humano, tú ganaste, yo gané. Fuimos victoriosos porque Cristo nos dio la victoria, pero Cristo nos permitió entrar y ser un ser humano y tener vida y tener conciencia. Tú que me estás oyendo hoy,
Pero ¿sabes para qué? Para que el Señor quiere, porque el Señor quiere que tú te humilles ante el Señor. Vamos a ir a Miqueas, libro de Miqueas. Uy, llegué preciso, gloria al Señor. Ya me estoy volviendo profesional en la palabra. Gloria a Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios quiere que tú voluntariamente te humilles ante Él, que tú reconozcas que sin Dios no somos nada. Sin Dios, sin Cristo estamos perdidos. El único camino hacia el Padre se llama Jesucristo. La única oportunidad que tenemos se llama Jesucristo. ¿Sí? Por eso Dios quiere que nosotros reconozcamos y nos humillemos y de rodillas le digamos al Señor: gracias por humillarme. Gracias por la oportunidad que nos diste cuando entregaste tu vida allá en la cruz del Calvario. Gracias, Dios. Ahora yo te entrego mi vida. Ahora yo me humillo ante ti. Y no debemos sentir pena ni complejo. Ay, es que Dios quiere humillarnos para vernos allá todos miserables. No, Dios, ¿para qué quiere humillarnos? Dios quiere para bendecirnos. Para bendecirnos es que Dios quiere. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 23, versículo 12. Mateo 23, 12. Dice la palabra del Señor: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si tú te humillas ante el Señor, tú que me estás oyendo, te humillas ante el Señor, tú vas a ser enaltecido por el Señor. Pero si tú te enalteces y no quieres humillarte ante el Señor y reconocer y gritar a los cuatro vientos que Jesucristo es el Señor, entonces un día Dios te va a humillar. ¿Y cómo te va a humillar? Cuando te digas: yo no te conozco. Señor, pero es que Diosito, yo creí en ti, Diosito. Y Dios te va a decir: muestre a ver, miremos el libro de la vida. Tu libro, tu nombre no está escrito aquí. No está escrito tu nombre. ¿Por qué? Es que yo creía, pero a mi manera. La Biblia dice, San Juan 7:38, dice el Señor Jesucristo: el que cree en mí, como dice la Escritura, no es como a ti se te ocurre, no es como a ti te parezca, no es como te instruya el líder religioso, no es por religión. La religión nada es. La verdad es Cristo. Cristo es la Biblia, Cristo es la palabra. Tenemos que obedecer a Cristo, a la palabra. Por eso tú estás oyendo esta noche y no es una casualidad. Es un propósito divino. Es un propósito de Dios. Cristo te ama y te quiere salvar. Cristo quiere que tú pases toda la eternidad con Él. Cristo quiere bendecirte. Ni un pensamiento del Señor está para verte mal. Al contrario, Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas, que tú tengas salud, pero que también prospere tu alma. Que también tú tomes la decisión de decir: yo no me voy a enaltecer, yo me voy a humillar. Y créame que el que se humilla, Dios lo enaltece. Es Dios mismo el que lo va a enaltecer. Así como Dios el Padre exaltó y enalteció al Hijo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, así Dios te quiere enaltecer a ti. Dios no quiere que tú te humilles para verte mal, para verte desgraciado. No, Dios quiere para bendecirte, para que tú seas prosperado, para que tú seas bendecido. Por eso es la invitación.
para que tú te humilles ante Cristo, para que tú te humilles ante el Señor. Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Saludo a todas las personas que están ahí en línea, los que me están viendo, los que me van a ver en diferido. Yo deseo que la bendición de Dios esté en tu vida, que tú entiendas por qué y para qué Dios quiere que nos humillemos. ¿Por qué? Porque Cristo, el Hijo de Dios, siendo igual a Dios, no tuvo un pretexto para aferrarse, sino que dijo, voy a ir a humillarme y voy a obedecer al Padre. Y estando en la condición de hombre, obedeció al Padre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, si lo hizo el Señor Jesucristo, que no era pecador, que nunca pecó, ¿por qué no lo hacemos nosotros que sí somos culpables? ¿Por qué no lo dificultades? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no podemos nosotros humillarnos delante del Señor? ¿Ah? El Señor te conoce, el Señor sabe lo débil que tú eres, el Señor me conoce, pero el poder de Jesucristo se glorifica, se manifiesta en tu debilidad. No importa tu debilidad, no importa lo que tú, con lo que tú luches, tal vez con un vicio, tal vez la droga, tal vez el licor, tal vez el sexo ilícito, lo que a Dios no le agrada, tal vez la mentira, el engaño, la maldad. Pero en medio de esa debilidad, ¿sabe qué tú debes hacer? Humillarte delante de Dios, reconocer, Señor, yo reconozco que soy pecador, te pido misericordia, que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Yo soy débil, pero anhelo ir al cielo. Yo tengo luchas, yo tengo dificultades, pero Señor, yo no quiero pasar la eternidad. Mira, es una gran realidad. El cielo es la más hermosa realidad que pueda existir. Es el planeta de Dios, es la morada de Dios. El Señor Jesucristo fue y hizo una morada hermosa para que nosotros vayamos a la habitación de Dios. Pero si nosotros no nos humillamos, si nosotros en humillación no reconocemos que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, y si no le obedecemos, porque está la otra opción, que tú puedes reconocer, sí, yo sé que Cristo es el Señor, pero no se le da el coraje, la gana de obedecer la palabra del Señor. No surte efecto. Con solo reconocer que Jesucristo es el Señor no es suficiente. Es suficiente obedecer a la palabra. Dice la Biblia, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. He predicado la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, he predicado tu palabra. Señor, yo presento cada persona que está en línea. Señor, yo te pido una bendición. Los que tal vez salieron de este en vivo, pero que más tarde, en diferido, Señor, lo van a oír. Yo te pido, Señor, que tu palabra haya cabida en cada corazón. Que tu palabra sea bendiciendo cada persona que está ahí en este en vivo. Señor, salva las almas, sana las heridas del alma, Señor. Aquellas personas que han sido menospreciadas, aquellas personas que han sufrido, que han sido burladas, maltratadas en sus sentimientos. Perdona, Señor, el pecado de la humanidad. Perdona, Señor, el pecado de cada persona que está oyendo. Sana las heridas del alma. Señor, escribe el nombre de cada uno de ellos. Dígalo conmigo, repita conmigo, Señor, he oído tu palabra. Reconozco que tú eres el Señor de mi vida y hoy me humillo delante de ti. Te pido perdón, que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Señor, ayúdame. Perfecciona tu poder en mi debilidad, porque reconozco que soy débil para pecar, soy frágil para pecar, Señor, pero necesito tu ayuda.
tu apoyo, la guía del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Señor, bendice a las personas que hicieron esta oración. Que cada nombre de cada persona que está en línea y los que van a oír este en vivo, después, Señor, en diferido. Señor, los que van a oír en diferido esta predicación, que tu palabra, Señor, esté ahí haciendo milagros. El milagro del nuevo nacimiento. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios te bendiga. Deseo que la paz de Dios esté en tu corazón y con tu familia. Gracias por estar ahí. No te olvides compartir, no te olvides orar, leer la Biblia, humillarte delante del Señor. Dios te bendiga grandemente y nos veremos en la próxima transmisión.